aórtica, es decir, cuando se abre, el conducto queda muy estrecho. Como queda muy estrecho, la sangre que debe pasar de aquí, del ventrículo izquierdo, hacia la aorta, disminuye, porque tienes dificultad para el paso. Tú me estás preguntando, ¿qué pasa con la sangre que se queda aquí? Lo que pasa es que naturalmente la presión en el ventrículo izquierdo aumenta. Recuerda tú que la presión sistólica del ventrículo izquierdo es de ¿cuánto? 120. Es la sistólica. Cuando tenemos estenosis aórtica, uno de los signos de la estenosis aórtica es la diferencia de presión. Recuerda que cuando estamos en sístole, la presión sistólica del ventrículo izquierdo y la presión sistólica de la aorta son las mismas. Cuando tenemos estenosis aórtica, ya no son las mismas. ¿Por qué? Porque esta presión aquí aumenta y entonces tenemos un gradiente de presión, se llama una diferencia de presión. Asumamos que es de 180. Ahora yo tengo una sistólica en el ventrículo izquierdo por la sangre que no sale por el estrechez del conducto. Y aquí aumenta la presión a 180. ¿Y qué va a pasar con la presión en la aorta? No sale la sangre adecuada hacia acá, en volumen adecuado, y disminuye, ¿no? Y entonces aquí en la aorta yo ya no tengo 120 que debería tener, apenas tengo ¿cuánto? Sí. Mira la diferencia de presión. Eso se llama gradiente de presión. Cuando las presiones en el ventrículo izquierdo y en una aorta no son las mismas durante la sístole. Ojo que esto debería ser lo mismo, ¿no? 120 y 120. Pero uno de los signos de estenosis aórtica es el gradiente de presión. Entonces, ¿qué pasa con esa sangre? Simplemente aumenta la presión del ventrículo izquierdo. Si sigue la valvulopatía por muchos años, aumentará la presión en la aurícula izquierda y comienzan a hipertrofiarse el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, ¿no? Por el aumento de presión. El músculo tiene que comenzar a contraerse y comienza a hipertrofiarse. Primero se hipertrofia, pero luego se hace una dilatación. Y un corazón que se dilata no es efectivo ¿para qué? Para contraerse. Y comenzamos a hacer falla cardíaca izquierda. Entonces hay aumento de presión en las cavidades izquierdas. ¿Eso sobre quién repercute? Nos vamos hacia atrás, sobre la circulación pulmonar y nos da que hipertensión pulmonar. ¿Cuál es el riesgo de la hipertensión pulmonar? Siempre aumenta la presión de los vasos pulmonares. ¿Cuál es el riesgo? Edema de pulmón, que salen líquidos hacia los alveolos. ¿Okay? Entonces ese es el riesgo de las vasculopatías. Hay los deportistas que tienen muerte súbita, ¿no? Los deportistas que tienen muerte súbita, se asume que muchos de ellos son estenóticos aórticos que no fueron diagnosticados. Y entonces durante el ejercicio, el corazón, como necesita ganar gasto cardíaco para abastecer para los músculos, trata de contraerse más y entonces cae en un colapso cardiovascular que produce la muerte, ¿no? Porque no hay cómo abastecer a los equipos. Bueno, pero eso es lo que pasa. Y por eso disminuye el gasto cardíaco, porque está disminuyendo el volumen sistólico en la estenosis aórtica. Pero ya veremos, ya comenzaremos de valvulopatías en una sola clase. Muy bonito. ¿Alguna otra duda que tenga en relación al gasto cardíaco? Si no, para avanzar a la siguiente clase. El otro capítulo que viene después de gasto cardíaco. Antes de esto, nosotros tenemos que dar una evaluación de fisiología circulatoria, igual que tenemos la fisiología cardíaca, ¿no? En esa evaluación dan todos los capítulos de fisiología circulatoria, que son algunos, excepto dos. El uno que no lo hemos visto, que no vamos a ver, es de la regulación a largo plazo de la presión arterial por el manejo renal, es decir, riñones no vamos a ver. ¿Por qué? Porque riñones ven durante el otro semestre, todo el semestre ven fisiología renal, entonces no es necesario volver a ver. Y el otro que no ven es el de insuficiencia cardíaca, que es patología. Y la patología cardíaca ustedes la van a ver cuando vean cardiología en octavo o en séptimo semestre. Tampoco lo vamos a ver. El resto, los 16 capítulos, van para la prueba. ¿Cuántos son? ¿Okay? ¿Listos? Eso para aclarar. La prueba la estaremos dando a este paso, yo creo que a finales de este mes o a inicios de febrero. Ya estamos preparados. Todos los 3 capítulos. No, completamente. Ya no completaría. ¿Cuál es el siguiente capítulo? El 20. Flujo sanguíneo durante el ejercicio, ¿no es cierto? Y este capítulo se divide en dos, que es el flujo sanguíneo coronario. Guyton en este capítulo, a este capítulo le divide realmente en dos. Pudo haber escrito
separados los dos temas, ¿no? Los unió los puso en un solo capítulo. Entonces vamos a hablar de grupos sanguíneos durante el ejercicio, qué pasa durante el ejercicio y cómo es la articulación primaria de la segunda parte de este capítulo. ¿Ok? Es lógico suponer que durante el ejercicio se presentan cambios en el flujo circulatorio, absolutamente cierto. ¿Okay? Tal es así que si nosotros medimos el flujo sanguíneo en sus músculos, en este momento todos estaremos alrededor de 3, 4, 5 ml por 100 gramos de tejido muscular, es el flujo normal, ¿no? Alrededor de 3, 4 ml por 100 gramos de tejido. Pero cuando hacemos ejercicio, esos 3 o 4 ml en 100 gramos de tejido se transforman en 100, en 200 ml en 100 gramos de tejido muscular. Es decir, sube el flujo muscular mucho. ¿Ok? De manera que eso se da naturalmente porque debe llegar más flujo hacia un músculo que está necesitando mayor cantidad de nutrientes para poder contraerse. No olvide también que mientras más entrenamiento tenemos, más alta competencia hacemos, más flujo va a llegar hacia los músculos. Siempre. Se habla de que los deportistas de alta competencia en 100 gramos de tejido podemos llegar a tener flujos de 300 o 400 ml. Medio litro metido en 100 gramos de tejido muscular. Es un flujo altísimo, ¿no? Es un flujo altísimo para gente que hace alta competencia. ¿Ok? Muy bien. Pero hablemos de nosotros, no los de alta competencia. ¿Qué pasa cuando vamos a jugar a fútbol contra el M8 en el paralelo? Vamos en el plan universitario, ¿no? Nos ganan. Contra el M2, contra los paralelos. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes están haciendo ejercicio? Cuando vamos a hacer ejercicio, se dan a nivel circulatorio 3 situaciones. La primera es lo que se conoce como la descarga simpática en masa. Es decir, usted, cuando va a hacer ejercicio, en las primeras fases del ejercicio, va a tener una descarga simpática en masa. Quiere decir que va a liberar grandes cantidades de ¿qué? ¿Cuáles son los neurotransmisores simpáticos? Y entonces vamos a tener gran cantidad de adrenalina y noradrenalina. Sí. Y ahí comienza todo el cuento, ¿no? Y entonces, como tenemos mayor cantidad de adrenalina y noradrenalina por esta descarga simpática en masa antes de hacer ejercicio, lo primero que va a producirse es un aumento de la resistencia. Por lo tanto, hay una vasoconstricción. Pero de la vasoconstricción, lo más importante de destacar es que existe una venoconstricción. Y como hay una venoconstricción, es decir, las venas se cierran, sobre todo las venas de gran calibre se cierran. ¿Cuál es el efecto de que las venas se cierran? Aumenta el retorno. La sangre que está acumulada en las venas, recuerden que las venas son un órgano del reservorio sanguíneo. La sangre que está acumulada en las venas, al cerrarse la vena, ¿hacia dónde tiene que ir? Hacia el corazón. Y entonces eso hace que aumente ¿qué? El retorno venoso. Aumenta el retorno venoso. Aumenta. Porque aumenta la cantidad de sangre que está regresando a nuestro corazón. Adicionalmente a esto, la descarga simpática en masa produce directamente sobre el corazón dos cosas. ¿Cuáles son? Tú ya sabes. Aumenta la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa? Aumenta. Y la descarga simpática en masa va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar también ¿qué? La fuerza de contracción. La fuerza de contracción. La fuerza de está disminuyendo. Contracción. Aumenta la fuerza de contracción. Miren, entonces usted cuando ya vaya a jugar, piense, ¿no? Ya está calentando y diga, simpático, vamos a la descarga simpática, ¿no es cierto? Vamos con esa vasoconstricción, vamos, ese retorno venoso tiene que aumentar. Para que aumente el retorno venoso necesita para aumentar el corazón cardíaco después, ¿cierto? Por eso es que en el primer pique, se han visto que corren más de un primer Como me cambia. ni leer. Y regresan con la lengua afuera. Pero eso va pasando en su organismo. Lo primero que sucede es esta descarga simpática en masa. No lo olviden. Como hay descarga simpática en masa y vasoconstricción, aumenta la presión. Y eso aumenta la presión glomerular en el glomérulo renal.
Y eso aumenta el filtrado glomerular. Y se Por eso pierde cuando voz. estamos haciendo ejercicio o estamos con el estrés antes del ejercicio, queremos que un baño, porque aumenta la formación de Orina. Sí, es necesario. por aumento de la presión glomerular. Y entonces estamos antes del partido, ¿no? Toca. Atrasito del arco, ¿no? Ok, entonces miren todo esto que estamos viendo con la descarga simpática, ¿verdad? ¿Cómo es que la siento? Historia personal, Sí puse eso. y seriosísimo, hermano. Ok. Entonces, no se olviden. La descarga simpática en masa hace eso por nosotros durante el ejercicio. Libera adrenalina y noradrenalina y con eso, vasoconstricción, venoconstricción, aumento del retorno venoso. Por lo tanto, más sangre va a llegar a mi corazón. El mecanismo de Ryan-Stalin, más sangre tendrá que salir. Además de eso, ¿aumenta qué? La frecuencia de respiración. Y además de eso, aumenta la frecuencia cardíaca. Miren todo lo que está pasando durante el ejercicio. ¿Okay? El segundo gran efecto del ejercicio sobre el aparato circulatorio es que siempre que hacemos ejercicio aumenta la presión arterial. Siempre aumenta la presión arterial. Y entonces nosotros podemos medir nuestra presión ahora, nuestra presión arterial basal, y casi todos estaremos en 110/70, 120/70, 120/80 por ahí. Lo normal es que si nosotros nos vamos a correr, esta presión arterial aumenta. Y aumenta esencialmente porque tenemos una descarga simpática. Al aumentar la descarga simpática aumenta el tono vascular, y al aumentar el tono vascular no aumenta necesariamente ¿qué? La presión. Pero esta presión arterial no debe aumentar más allá de ¿qué? De 20 o 30% como máximo de la presión basal. Eso es lo máximo que puede aumentar, un 20 o 30% de la presión basal. Es decir que si usted tenía 120 de sistólica, no debe llegar más allá de cuánto, de 150 más o menos. ¿Okay? Es decir, va a aumentar, pero su presión debería mantenerse en 140, 135, 130, con un aumento fisiológico. Si usted al hacer ejercicio, para eso se hacen pruebas de estrés, o de muchas otras pruebas que demandan ejercicio. Si usted al hacer ejercicio aumenta su presión arterial en 200 milímetros de mercurio, 250 como a veces pasa, ya no, ese no es un cambio normal de presión arterial, ese es un cambio patológico, ese paciente es hipertenso, y para eso se dio esa prueba de ejercicio, de estrés. ¿Okay? Para eso se determina esto. Entonces, recuerde usted, va a aumentar su presión arterial, es cierto, sí, aumenta la presión arterial durante el ejercicio, pero esta presión no debe ser mayor a que a 30% de la basal, de lo que teníamos antes de realizar el ejercicio. ¿Ok? No olviden entonces esto en relación al aumento de la presión arterial. Por eso es muy importante que un hipertenso, antes de hacer ejercicio tenga controlada su presión. Porque si es que el hipertenso hace ejercicio y no controla su presión, el riesgo de que él haga ruptura vascular, es decir, un accidente cerebrovascular sobre todo, es muy alto. ¿Okay? Por eso el hipertenso tiene que hacer ejercicio con mucha prudencia. ¿Listo? Muy bien. El tercer cambio que tenemos nosotros durante el ejercicio, además de la descarga simpática en masa, además del aumento de la presión arterial, será lógicamente el aumento de ¿qué? Del gasto cardíaco. Necesariamente. Siempre que nosotros estamos haciendo ejercicio estamos aumentando ¿qué? El gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco aumenta pues, por muchas razones que ya las hemos analizado, ¿no? El gasto cardíaco aumenta ¿por qué? Porque está aumentando la fuerza de contracción. El gasto cardíaco aumenta porque estamos aumentando ¿qué? La frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco aumenta porque estamos aumentando ¿qué? Retorno venoso. El gasto cardíaco aumenta porque estas tres cosas están aumentando ¿qué? Volumen sistólico. Entonces cuando hacemos ejercicio y estemos corriendo, pensemos en todos estos cambios que su cuerpo está haciendo para abastecer a esos tejidos que necesitan mayor demanda. ¿Okay? Y entonces están corriendo y hacen la prueba de Cooper, ¿no? La prueba de Cooper que tienen que hacer en ese cuánto de tiempo. Ahí a los militares les están viendo pariendo ahí con la prueba de Cooper para tratar de llegar a los mínimos.
Entonces, claro, recuerden todo esto que está haciendo su cuerpo para que usted pueda rendir adecuadamente durante el ejercicio. Una descarga simpática más adecuada. Eso nos va a producir un aumento del retorno venoso, nos va a producir una vasoconstricción, nos va a permitir un aumento de la frecuencia cardíaca y sobre todo un aumento de la fuerza de contracción. No se olvide que siempre que hacemos ejercicio va a subir ¿qué? La presión arterial. Pero esa presión arterial debe tener unos límites fisiológicos, no más allá de esos límites fisiológicos. Y no olviden finalmente que siempre que hagamos ejercicio, va a aumentar nuestro gasto cardíaco. ¿Y por qué aumenta nuestro gasto cardíaco? Porque necesitamos más sangre hacia los tejidos que se están necesitando. Entonces es absolutamente lógico que aumente el gasto cardíaco durante el ejercicio. ¿Ok? No debe. ¿Dudas? Hay algo que me estoy olvidando en relación al gasto, a la fisiología del ejercicio. Y es que la regulación local del flujo en los músculos se da igual que en el resto de tejidos. Es decir, usted recuerda la regulación local del flujo. ¿Se dependía de qué? Miren. Hay dos teorías para regular a corto plazo el flujo. ¿Cuáles son? Entonces, ¿de qué depende que llegue más sangre a un tejido que trabaja más? ¿Y de qué depende que haya más hidratación? La demanda de la demanda de... Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que en el músculo también se cumple la misma teoría. Además de todos estos cambios macros que hemos visto a nivel local, el músculo va a tener mayor flujo. ¿Por qué? Porque consume mayor cantidad de ¿qué? De oxígeno. Su célula muscular consume más oxígeno. Como consume más oxígeno, no tiene oxígeno para contraer el músculo liso de los brazos. Y por lo tanto el vaso se dilata. Si el vaso se dilata, llega a ¿qué? Mayor cantidad de sangre hacia esos. Así mismo se va regulando el músculo idéntico. Hay que poner adelante esa regulación local del flujo a nivel muscular. ¿Ok? No lo olviden. Inmediatamente que se acaba la fisiología del ejercicio, Galton comienza a hablar de ¿qué? De circulación coronaria. Y habla de la circulación coronaria. Bueno, hagamos como si fuera un corazón. Tiene cardiomegalia, como ustedes pueden ver, es un grandón. Ok. El tronco de la coronaria tiene una rama directa de la aorta, se divide en dos, ¿no? Una coronaria izquierda y una coronaria derecha, que son las arterias que irrigan al músculo cardíaco. Okay. La coronaria izquierda hace esto, ¿no? Viene por la pared anterior del ventrículo izquierdo, da una rama hacia la pared lateral del ventrículo izquierdo, que es la circunfleja, y baja con la descendente anterior hacia la punta del corazón. La coronaria izquierda, por lo tanto, llega con la mayor parte del corazón realmente. El músculo izquierdo es la mayor parte del corazón. La coronaria derecha, en cambio, hace un recorrido a través de la pared anterior y lateral del ventrículo derecho e inmediatamente se va hacia atrás, porque la coronaria derecha irriga en el 90% de los casos a la pared posterior también del ventrículo izquierdo. Es decir, irriga pared posterior del ventrículo derecho e irriga la pared posterior del ventrículo izquierdo también. Entonces, así es la circulación coronaria, así está dada la circulación coronaria. Con una coronaria izquierda que irriga la mayor parte de nuestro corazón y una coronaria derecha que irriga el ventrículo derecho más las paredes posteriores de nuestro corazón. ¿Okay? No se olvide también esto, como un recordatorio, que cuando hablamos de las arterias coronarias, lo primero en relación a las arterias coronarias son las que están afuera del corazón, que son las coronarias o los vasos epicárdicos. Luego se meten en el músculo cardíaco y finalmente dan las ramas endocárdicas, las que dan en la parte interna del corazón. Entonces, cuando un vaso coronario se afecta, la primera afectación será siempre en la parte más externa del corazón, en los vasos epicárdicos, y cuando es más grave, tomará los vasos endocárdicos. ¿Okay? Eso también para que usted sepa.
Pero la clave del asunto y el key del asunto está en lo que les voy a contar ahora. ¿Cómo se produce el flujo coronario? El flujo coronario es absolutamente intermitente. Es absolutamente intermitente. Es así el flujo coronario, ¿no? Hace esto el flujo coronario. Entonces tiene etapas de flujo y tiene etapas de ausencia de flujo. Flujo, ausencia de flujo, flujo, ausencia de flujo. Así es el flujo coronario, el flujo intermitente. El flujo coronario tiene sus picos máximos durante la diástole y tiene casi ausencia de flujo durante la sístole. Esto es absolutamente fácil de entender. ¿Qué pasa con los vasos coronarios cuando el corazón se contrae? Piense usted que los vasos coronarios están metidos en el músculo cardíaco. Cuando el corazón se contrae, comprime los vasos coronarios. Y al comprimir por la contracción del vaso coronario, deja sin circulación al arco circulatorio coronario. Por lo tanto, durante la sístole, la contracción, comprime los vasos coronarios y no hay flujo. En la diástole, el corazón se relaja. Y como no está en contracción, se distiende el vaso y permite que exista flujo. Por eso, cuando a usted le pregunten en el examen de acreditación profesional el flujo sanguíneo coronario, en qué fase del ciclo cardíaco será, ¿cuál es la respuesta? Es decir, que el corazón se nutre, la célula cardíaca se nutre durante la diástole. No debe nutrar. Que el corazón, sus vasos coronarios tienen flujo durante la diástole. Esa es una cátedra de fisiología cardíaca que no lo deben olvidar, de fisiología cardiorrespiratoria que no lo deben olvidar. El corazón se nutre durante la diástole. Ahora bien, es que esto tiene aplicaciones, no sé qué sentido tiene. Por eso la fisiología es bonita, es hermosísima la fisiología norteamericana, porque nos explica muchas cosas de la medicina, de lo que estamos haciendo a diario, en nuestros quirófanos, en nuestros consultorios, en nuestras salas de emergencia, en las salas de UCI. Y entonces estamos dando anestesia, ¿no? Y de repente yo regreso a ver el monitor y está así el corazón, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bro? Taquicardia, ¿cierto? El corazón está taquicárdico. Y como está taquicárdico, ¿qué está disminuido en ese corazón? La diástole. La diástole. El tiempo diastólico está disminuido. ¡Ah! Carajo, está disminuido el tiempo diastólico. Por lo tanto, está disminuido ¿qué? Exacto, está disminuido el flujo sanguíneo coronario. En otras palabras, estamos mandando menos sangre a nuestro músculo cardíaco. Y encima nuestro corazón está así, ¿no? Como loco. Y como está como loco disminuyendo el tiempo diastólico, estamos mandando menos flujo hacia las coronarias. Cuando usted tiene una taquicardia muy alta, es de terror, ¿no? En quirófanos de terror una taquicardia muy alta. ¿Por qué? Porque sabemos que disminuye la diástole. Y sabemos que nos va a dar ¿qué? Una disminución en el flujo sanguíneo coronario. Cuando usted regresa, si le deja así durante más de 10 minutos, usted regresa a ver el monitor y ya tenemos cambios, ¿no? Lo primerito ya sabe, ondas T altas, ¿no? O si no tenemos corrientes de lesión. ST es alto o ST es en supra o en infra. Ah, y entonces yo le hago ver a sí sabe que su paciente se está empatando, ¿no? Sí sabe, ¿qué hay que hacer? Ah, doctor, hay que profundizar la anestesia. Eso, hay que profundizar la anestesia. ¿Para qué? Para disminuir la respiración, para dejarle a ese corazón nuevamente oxigenarse. Entonces, cuando usted vea a un paciente con mucha taquicardia, recuerde que ese paciente puede tener riesgo de tener una deficiente irrigación coronaria. ¿Por qué? Porque está disminuyendo el tiempo diastólico. Y ahora sabemos que la diástole es necesaria ¿para qué? Para que la coronaria se llene y pueda irrigar. ¿Ok? Ahí está la utilidad de conocer esto. Entonces, no se olvide que el riego sanguíneo coronario se da durante ¿qué? Durante la diástole. Por lo tanto, necesitamos un tiempo adecuado diastólico ¿para qué? Para que el corazón pueda nutrirse. Es preferible, yo siempre digo, es preferible un corazón radical con un corazón taquicárdico. Un corazón radical en 40, 45, llenándose de sangre, no pasa nada. Un corazón taquicárdico está consumiendo más oxígeno y además de que consume más oxígeno por la contracción, tiene menos riesgo coronario. Entonces ahí está el riesgo.
¿Ok? Por eso hay que evitar la taquicardia. No olvide, el flujo también coronario será durante la diástole. Ese es el concepto que no digo. Muy bien. Para finalizar este cuento de las coronarias, en la parte final del capítulo, se habla de la cardiopatía isquémica, ¿no? De los infartos en esencia. Entonces, recordarles simplemente que los vasos coronarios pueden tener estas placas, ¿no? Que se conocen como las placas ateromatosas. Las placas ateromatosas no son más que, son placas que contienen un centro de colesterol y mucha cantidad de fibrina a los lados. Y entonces las placas ateromatosas se dan porque en esencia tenemos mucha grasa en el cuerpo, en otras palabras. Y esa grasa se deposita en los vasos y nos forman estas placas ateromatosas. Ahora bien, aquí hay dos opciones. La primera opción es que la placa se desprenda y al desprenderse obstruya la circulación. Y toda esta zona que estaba esperando la sangre de este vaso se queda sin irrigación. Eso se constituye en la zona infartada. Esto es un infarto clásico, un infarto cardíaco. La otra opción en relación al infarto es que la placa no sea la que se desprenda y obstruya, sino que la placa sea una obstrucción al flujo laminar y por lo tanto se comienza a formar flujos turbulentos. Y los flujos turbulentos tienden a formar ¿qué? Trombos. Eso también ya lo habíamos analizado. Y entonces el trombo viaja y obstruye un vaso más pequeño. Toda esta zona nuevamente se queda aquí sin irrigación. ¿Okay? Esto es lo que se conoce como el infarto cardíaco. Este es el infarto cardíaco. Clásico, ¿no? Un dolor retroesternal intenso. ¿Por qué da dolor? Porque las zonas isquémicas del corazón tienen muchos nociceptores, es decir, receptores de dolor. Y como tienen muchos nociceptores, apenas se queda sin irrigación, se estimulan y duelen. El dolor del infarto es un dolor clásico, retroesternal, opresivo, que se irradia a la mandíbula, que se irradia hacia el hombro y hacia el brazo izquierdo. Incapacitante. ¿Ok? Si usted está jugando con sus abuelitos, sus tíos, su papá y de repente le viene ese tipo de dolor, piense usted que se está infartando. Rápido hay que actuar. Lo único que puede hacer usted en ese momento, si está en la comunidad o en un centro de salud lejano, por Dios, vaya y compre una aspirina de adultos. La aspirina de adultos es un antiagregante plaquetario. Y entonces la antiagregación plaquetaria hace dos cosas: evita que siga agrandándose este trombo y sobre todo disminuye el tamaño del mismo. Y al disminuir el tamaño del mismo usted va a permitir que algo de flujo tenga a través de ese vaso coronario. ¿Okay? Y entonces le puede salvar la vida. Sí, le puede salvar la vida, solo haciéndole que tome una aspirina de adultos, unos 15 miligramos de aspirina. ¿Okay? Entonces esto es lo que hay que hacer. Ya cuando le lleva al hospital, pues habrá que ver, ¿no? Si se le hace cateterismo. Ahora ya muy poco se hace cirugía de corazón abierto para el coronario, ¿no? Antes se hacían los bypass cardíacos, ¿no? Estaba tapado todo el vaso por la placa tromatosa y lo que hacíamos era un bypass, ¿no? Cogíamos mamaria interna y la mamaria interna le implantábamos aquí, hacíamos un bypass y entonces venía acá, nos saltábamos la obstrucción y la circulación seguía. Pero esta era una cirugía a corazón abierto, con circulación intracorpórea. Les digo que ahora se ha dejado de hacer este tipo de bypass porque ahora todo se hace por cateterismo, por hemodinamia. Y entonces, ahora lo que se hace es colocar un catéter a través de las femorales y a través de las femorales se llega con un catéter acá, se pone una prótesis aquí y con la prótesis sigue fluyendo sin ningún problema la sangre. Se queda sin un patrón. Eso es lo último, ¿no? Las prótesis endovasculares para. Es muy buena prótesis. Justo se evita la cirugía del corazón abierto. Listo, señores. Dos capítulos bastante cortos, bastante agradables. ¿Dudas? Ah, ya.
tranquila. No vas a salir de clase así. No, es rarísimo. Infartos de niños es absolutamente raro, ¿no? Absolutamente raro. A menos que tenga alguna enfermedad metabólica que te produzca un depósito de grasa excesiva. Que puede haber, pero eso es común. De ahí es absolutamente raro, ¿no? Pero lo que sí hay es los niños gorditos que se infartan a los 12 o 13 años, ¿no? En donde ya el depósito de grasa es importante. Y ahora con el pasar de los años, antes los infartos era característico a partir de los 45 años, ¿no? A partir de los 45 años. Ahora ya no, bajó 10 años por el estrés y los malos hábitos. Ahora el promedio para que comience a haber pacientes infartados está en 35. Entonces ahora escuchamos encontrar pacientes de cuántos años infartados, 37, 39. Infartados. No sé qué plazo. No se olvide que la plaga reumatosa se agranda también por efecto de dos cosas, alcohol y tabaco. Hay que cuidarse, ¿no? Malos hábitos. No se olvide. ¿Qué más en relación a lo que hemos conversado? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? No permitía. A ver, me están preguntando cuáles son los síntomas del hipotiroidismo. A ver, si el hipertiroideo aumenta su metabolismo, es un individuo flaco, que es hiperactivo, porque aumenta su masa metabólica, el hipotiroideo es totalmente contrario, ¿no? El hipotiroideo es un sujeto gordito, que tiende a ser muy lento en cuanto a su hablar, en cuanto a su reacción. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas están disminuidas. Entonces, eso es necesariamente. Da mucho sueño, mucha letargia, mucho cansancio, el hipotiroideo tiene sus síntomas. Pero se controla fácil el hipotiroideo. Simplemente hay que tomar la motilosina y se acabó. Sin ningún problema se controla. Es más difícil controlar a los hipertiroideos. Oye, ¿por qué no? Siento que pensé mucho. Quisiera que sea así. Si hagan silencio para escuchar todos. No sé si con ustedes conversamos alguna vez de lo que es un aneurisma. Sí, cuando se dilata un vasito. Tenemos un vaso, ¿no? Y este es un vaso normal, pero en este vaso puede haber un debilitamiento de la pared muscular. Ese debilitamiento causa un abombamiento en la pared del vaso.